en constante mirar al pasado. Hay una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? ¿Y cuáles son las respuestas a esa realidad que se tiene de uno u otro lado? ¿Dónde hay una propuesta real de cambio, de producir un equilibrio de los poderes públicos para que de manera que el Congreso no sea un sello gomígrafo del Ejecutivo, sino que haya eso, lo que los pensadores demócratas como Montesquieu dijo, se necesita el contrapeso. Un poder no puede ser tan fuerte que oprima a los demás. Tiene que haber ese equilibrio, lo que los americanos llaman el checks and balance, ¿no? Tú necesitas eso para que la democracia funcione. Y eso se va a dar única y exclusivamente con el ingeniero Hipólito Mejía. No hay otra opción, no hay otra alternativa en la República Dominicana. Si queremos que se produzca una verdadera democracia donde los poderes públicos tengan que necesariamente consensuar la agenda pública, cojamos el problema del gasto público, ¿no? Del despilfarro. De acuerdo al Foro Económico Mundial, ocupamos el lugar 142 de 142 países en despilfarro del gasto público. Entonces, ¿cómo es posible que el empresario que paga sus impuestos va a tratar de ser más eficiente en el pago de sus impuestos cuando lo que tiene que devolverle el Estado en el presupuesto no se lo devuelve? Es decir, ¿cómo yo transfiero esa autoridad que le da el Congreso? Porque quien aprueba los impuestos es el Congreso. El Congreso le autoriza al gobierno, al Poder Ejecutivo, a que le meta la mano en los bolsillos y en las cajas de los empresarios y de la gente que produce para ellos gastar. Ahora, ¿en qué deben de gastar? En educación. ¿Cuánto se invirtió en educación el año pasado en el Ministerio de Educación? El 1.89% del Producto Interno Bruto. En salud, el menos de 1.63% del Producto Interno Bruto. Costa Rica solamente en educación invierte 7.8%. Entonces, ¿cómo nuestros comerciantes, nuestros industriales pueden competir con Costa Rica si el mercado de trabajo nuestro es de baja calidad? No puede haber competitividad. No, mira, es una realidad. Bueno, en el programa de radio ahora tuvimos la presencia de uno de los headhunters más importantes de acá, de los cazatalentos. La verdad que le da un poquitico de trabajo a estas consultoras tratar de tener buen talento para recomendarlo a empresas multinacionales. Y es parte de, solamente en el sector privado, que las empresas que pueden apadrinar 2 o 3 de sus empleados pueden llegar. Pero es un tema de la educación, es un tema un poquito más profundo, porque aquí han pasado todos los partidos. Entonces uno dice, ya el presidente Hipólito Mejía estuvo en el poder. ¿Cómo confiar de que lo haga que él va a hacer los cambios que no hizo? O sea, uno se pregunta como viéndolo de fuera, dice, y siendo un poquito crítico. Pero mira, siendo justo con el gobierno del presidente Hipólito Mejía, aquí se inició lo que hoy en día se ha desarrollado como tarjeta de solidaridad, lo que fue el ILAE, que es uno de los programas, que la tarjeta de asistencia escolar se inició con Hipólito Mejía. La reforma más fundamental de este país tiene que ver con el sistema presupuestario, porque en el presupuesto es donde se coloca el plan de acción del gobierno de cada año. Y en esa reforma presupuestaria, en ese tiempo se aprobó la ley de Cámara de Cuentas, principal órgano de control de los fondos públicos. Porque si tú no tienes un buen auditor externo, adentro te pueden engañar internamente. Los accionistas contratan una compañía externa porque no confían en el auditor. Confían, pero quieren estar más reforzados desde afuera. Un auditor de auditor. Un auditor de auditor y te contratan una compañía especializada. Esa compañía especializada del Estado es la Cámara de Cuentas. ¿Tú sabes dónde estaba la Cámara de Cuentas hasta el año 2003? En un cuchitril del cuarta planta frente al Club San Carlos, al lado del ensanche Cucaracha.
¿Y qué hizo? Le dignificó con un local y se le equipó con las herramientas y se inició un proceso donde más de 240 auditores se contrataron por concurso. Sí, es obvio. Pero no solamente eso, la ley de contabilidad gubernamental, que es una ley fundamental, porque antes el que auditaba registraba. Sí. Eso algo era un absurdo. Entonces había que separar el registro de la auditoría. No, pero en eso hay que estar de acuerdo y sacarle su comida aparte al ingeniero Hipólito Mejía. Pero además de eso, hizo grandes transformaciones, sometió, pero que todo el que sube al poder y dirige esta nación, una nación, ¿verdad?, de gente que vamos atrás de nuestros líderes, porque inmediatamente gana un presidente, tuve la población que entre dientes, pero a trabajar sí, todo el mundo. Tú un pueblo que a las 6 de la mañana tuve gente trabajando. Claro. Pueblo bueno. Entonces, ha hecho grandes aportes. Todo aquel que dirige la nación ha hecho grandes aportes. Entonces, el tema es dentro de todo lo que hay, y le voy a hablar de cómo piensa, ¿verdad?, quizá un sector con lo que uno tiene vida todos los días, y uno a veces pone en duda que pueda el presidente Hipólito Mejía, dentro de todo su estilo y las cosas que hace, lograr llevar este país a competir dentro de una crisis mundial como la que nosotros vemos. Cuando nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo tuvimos de viaje el año pasado en España y en Francia, y la verdad que la cosa está bien difícil, muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo sortearnos? O sea, ¿cómo jugarnos las cosas? Que creo que ahí lo primero que tenemos que plantear, ¿cómo transformamos nuestra estructura? ¿De qué está viviendo la República Dominicana? Si estamos basados en un modelo económico de endeudamiento, despilfarro por un lado y endeudamiento por otro, tú no puedes mantener 384 personas en el exterior sin trabajar. Entonces, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas en el exterior técnico, experto en comercio internacional, que le busquen los mercados necesarios a los productores nacionales, para que puedan facilitarle la colocación de sus productos. Y se está pensando desde este gobierno, no ha tenido 8 años y ha reinvertido. Aquí lo que importa es la importación, valga aquí un poquito la redundancia. No importa la generación de empleo productivo. ¿Por qué más del 60% de la economía es informal? Porque lo formal no funciona en este gobierno. Bueno, entonces, para eso se necesita una persona que tenga el suficiente coraje y la autoridad para que comience a imponerse orden en este país. Y yo estoy convencido de que Hipólito Mejía no solamente lo hará, es que está obligado. Si en este país no se hace un stop a este desorden institucional que vivimos, escudado detrás de la legalidad, pero con una ilegitimidad enorme. Y nada más pongo un ejemplo, la separación de un honorable magistrado como Julio Aníbal Suárez, que lo declaran que no puede seguir por haber sido dependiente y parcial en sus decisiones, y no fijarle los hechos en que fue parcial ni el que fue dependiente. Sí, óyeme, yo creo que demasiada irresponsabilidad del presidente y del Consejo Nacional de la Magistratura tratar a un magistrado como don Julio Aníbal Suárez en este país. Bueno, don José, y vamos a seguir ahora, vamos a irnos a unos breves comerciales, y cuando regresemos vamos para que usted culmine, ¿verdad?, ese tema, y vamos a hablar un poquitico de las encuestas y del marketing político, cómo se está proyectando el candidato en otros 3 minutos. Señores, volvemos dentro de unos breves instantes.